Luis Reyes Santos, economista y ex director de presupuesto. Muchísimas gracias, don Luis, por acompañarnos en esta mañana en la Super 7. Gracias a ustedes por la invitación. De verdad, un placer, como siempre, compartir con ustedes. Don Luis, parte de las situaciones que se han estado discutiendo a nivel económico, tanto de un lado del gobierno como de la oposición, ha sido el tema de los préstamos y la necesidad o no de tomarlos. Otro enfoque que hemos visto también es a qué se dedican esos préstamos. He escuchado colegas suyos hablando de que el principal problema económico que ven en este gobierno es la poca inversión de capital con respecto a esos préstamos. ¿Cómo evalúa usted esta situación? La verdad es que, revisando el cierre del año, lo que está publicado de la ejecución presupuestaria correspondiente al año 2023, cortado el 29 de diciembre del año 2023, la información que está publicada lo que muestra es que la inversión pública sigue siendo un problema para el gobierno. Aprovecho aquí para resumir rápidamente los resultados, que son resultados preliminares, pueden cambiar, pero ahí lo que se ve que el gobierno, los ingresos terminaron unos 20.000, 25.000 millones por debajo, y es un tema preocupante, 25.000 millones por debajo de lo estimado. Si usted considera que el gobierno del año pasado tomó prestado, los bancos le anticiparon 25.000 millones de pesos y que quedaron por debajo aún así en las recaudaciones 25.000 millones, eso quiere decir que el faltante en las recaudaciones fue de unos 50.000 millones de pesos. Desde el punto de vista del déficit, del cumplimiento del déficit fiscal, eso no es problema porque el gobierno no ejecutó gasto por 60.000 millones de pesos, o sea que más que compensó los 25.000 millones. Sin embargo, gran parte de esos recursos no ejecutados corresponden precisamente a inversión pública, lo que quiere decir que la inversión pública sigue siendo un problema para el gobierno, la baja inversión pública, no obstante de que el gobierno en el presupuesto reformulado incrementó el tope de gasto para inversión, no pudo ejecutar la totalidad y ahí incluso uno observa que instituciones como el Ministerio de Obras Públicas quedó pendiente de ejecutar unos 10.000 millones de pesos. Entonces, sigue siendo un problema y eso está entonces vinculado con el tema del endeudamiento público. El endeudamiento del gobierno, para que entendamos dónde nos encontramos, primero el contexto. Actualmente, cortado a noviembre, la última cifra disponible decía que de manera consolidada la deuda pública eran 73.000 millones de pesos, de los cuales 20.000 correspondían al Banco Central y el resto correspondían al sector público no financiero, es decir, gobierno y el resto de las instituciones públicas. ¿Qué significa esto? Esto significa que respecto a septiembre del año 2020, que es la fecha más aproximada de corte que tenemos, digamos, después de la salida del gobierno pasado, se ha incrementado en unos 7.000 millones de pesos el endeudamiento cada año, 7.000 millones de dólares. Y 7.000 millones de dólares obviamente constituye un problema, una preocupación, porque claramente es mucho. Sobre esa base, en buena medida, se ha mantenido la estabilidad macroeconómica, se han acumulado reservas, se han logrado otras cosas, pero entonces eso plantea a futuro un desafío, el desafío que ya ustedes han visto en los medios de comunicación, donde recientemente las firmas calificadoras de riesgo han dicho que el país tiene que abocarse a hacer reformas y obviamente la primera reforma que se plantea es la reforma fiscal. ¿Por qué? Bueno, porque la senda que lleva el endeudamiento público es una senda que no es sostenible a mediano y largo plazo. ¿Y cómo se explica, don Luis, y si es un tema correcto, que nos hemos endeudado en esa magnitud, no tenemos grandes inversiones de capital, ¿no?, en obras, y que además tengamos unas reservas muy importantes con ese dinero? Uno, como economía de casa, uno pensara, yo pido un préstamo en un banco a un 13, a un 14, y es para meterlo al mismo banco para que me paguen un 10. ¿Sería correcto ese ejercicio? No, en el gobierno eso no opera así, aunque este gobierno ha hecho operaciones, pero no debería de ser así. En realidad no hay razón para uno operar de esa manera en un gobierno. Uno podría entender que tú podrías tener algún fondo para una contingencia, una enfermedad,
digamos, asimilándolo al ejemplo que tú estás poniendo de lo que puede ser el manejo doméstico al gobierno. Entonces, un gobierno podría tener, digamos, algún fondo, si fuera capaz de generarlo con sus propios recursos, pero cogerlo prestado, eso sería realmente una locura porque hay un costo. Entonces, ¿por qué se explica eso? Eso se explica por lo siguiente, que no se ven obras. Bueno, porque el gobierno ha hecho un incremento del gasto corriente de manera significativa, incluso las mismas calificadoras de riesgo en los informes, que es lo que destacan, la rigidez del gasto público, la rigidez que viene dada porque tiene mucho gasto corriente, gasto que ya tú no puedes reducirlo y que como no puedes reducirlo, entonces eso te obliga a tener que incrementar los ingresos y la única manera de incrementar los ingresos es a través de una reforma. Entonces, el hecho de que el gobierno se esté endeudando para financiar parte del gasto corriente es lo que explica esa situación que tenemos, que tú dices, bueno, ¿cómo puede explicarse? Muy sencillo, sencillamente no lo estoy destinando a gasto de inversión, lo estoy destinando a financiar otra cosa. No le estoy destinando a comprar una vivienda, no le estoy destinando a mejorar la vivienda, lo estoy destinando sencillamente a los gastos recurrentes que puede tener, digamos, un hogar para seguir asimilándolo al ejemplo que tú señalabas. Luis, ¿a qué atribuye usted, y lo pregunto en función de su experiencia en el Estado, de los estudios que va haciendo de manera permanente de las ejecuciones presupuestarias, ¿a qué atribuye usted que el gobierno se quede por debajo de los presupuestados en materia de inversión pública? No, eso es sencillo. Mira, y es un tema que se discutió mucho incluso en el pasado gobierno. Tampoco eso no es nuevo. Okay. Señores, uno no se cansa de decirlo. El tema de la administración financiera del Estado y su querida colega aquí, ella estuvo en el Estado, ella tuvo la oportunidad de ejecutar presupuesto y ella sabe que la ejecución presupuestaria es un tema especializado, supraespecializado. Okay. Incluso uno en las conversaciones en el marco de las discusiones que surgen dentro del gobierno, al principio había mucha reticencia, porque recordemos que esa reforma de la administración financiera del Estado se aprueban durante el gobierno del doctor Leonel Fernández, se inicia su ejecución, no se avanza, digamos, lo suficiente, pero quienes le dan continuidad y le dan impulso a esas reformas es en la administración de Danilo Medina. Y entonces, obviamente, nos encontramos con muchos funcionarios que habían estado en el gobierno anterior y decían, pero antes no teníamos esa dificultad para ejecutar el presupuesto. Entonces, ¿qué pasa con el gobierno actual? El gobierno actual se deshace de un montón de técnicos especializados que costó muchísimos recursos formarlo y de pronto comenzó a improvisar sobre eso y eso requiere mucha dedicación, mucho seguimiento y mucha coordinación. Y es una coordinación prácticamente de usted sentarse en una mesa, todos los funcionarios que tienen que ver con el área de administración financiera del Estado, me estoy refiriendo a la institución ejecutante, la dirección de presupuesto, el Contralor General de la República, el tesorero, y sabrá Dios cuántas otras instituciones, porque a veces, por ejemplo, tienen casos como, voy a mencionar algunos casos, como la CAS y NAPA, que su presupuesto está dentro del presupuesto del Ministerio de Salud. Las razones no las voy a explicar ahora porque podríamos disgregar. Entonces, para que ellos puedan acelerar su ejecución presupuestaria, hay que llamar al ministro de Salud para ponerlo en auto a él de que hay una urgencia de ejecutar esos presupuestos. Entonces, él tiene que sentarse a la mesa también y tiene que sentarse la parte de la administración financiera del Ministerio de Salud para que son quienes tramitan las solicitudes que hacen esas dos instituciones, por citar esas dos, para que ellos la agilicen. Porque si no, ese libramiento, esa orden de pago, se queda ahí, dura una semana, el ministro no lo sabe, el ministro cuando le llega comienza a preguntar que qué es esto, con razón, porque es su responsabilidad. Entonces, como dije anteriormente, es necesario un esfuerzo de coordinación, primero de comprensión del problema y de coordinación, y luego atacarlo, y eso desafortunadamente, aparentemente lo que uno ve desde fuera es que a este gobierno le ha tomado mucho tiempo adaptarse a esos procesos de ejecución presupuestaria en el presente. Don Luis, ¿de qué
¿En qué ha favorecido la cuenta única al Estado y a un gobierno? La cuenta única. Pero uno de los grandes logros en términos de avances institucionales que ha tenido la República Dominicana es la cuenta única del Tesoro. ¿En qué consiste la cuenta única del Tesoro? Todo el que recibe fondos del Estado, sea por un servicio que venda, sea por el concepto que sea, si son fondos públicos, tiene que ir a la cuenta única del Tesoro. Yo te lo especializo y te lo devuelvo, pero por lo menos lo registro. Y luego tú tienes que justificarme cómo lo retiras. Ahora, cuando nosotros comenzamos la primera vez, recuerdo que eso ascendió a 12 mil millones, 13 mil millones de pesos. Leonel Fernández fue el no fue en el gobierno de Danilo Medina, sí, que se pero implementó. Danilo comenzó a operar con ella. Todas las reformas se llevaron a cabo en el año 2006, 2007. Algunas se adelantaron incluso, como en el caso de la Dirección General del Presupuesto. Pero en el caso específico de la cuenta única del Tesoro, la cuenta única del Tesoro, obviamente la ley estaba aprobada, pero quien ensambla, operativiza y echa adelante la reforma ya es la administración de Danilo Medina, específicamente en el presupuesto del año 2013 o del año 2014. Entonces, ¿en qué consiste el avance? Lo que estamos hablando es de recursos que se quedaban en la gaveta de los funcionarios y se manejaban de forma discrecional. ¿Cómo? Miles de millones, que hoy suman 25, 26 mil millones de pesos en el presupuesto. Y esos 25 mil o 26 mil millones de pesos, el equivalente en ese entonces, que eran 12 mil, 13 mil, se quedaban en las gavetas de los funcionarios y se manejaban discrecionalmente, sin ninguna transparencia. Eso era así. Entonces, esos son de los logros institucionales que se han perdido, que se han quedado por ahí, pero en esa área de la administración pero este financiera está haciéndolo. Y ha seguido haciéndolo, haciéndolo, y qué bueno, obviamente, y que le ha dado continuidad a muchas cosas, sobre todo en términos de las políticas macroeconómicas, porque de alguna manera eso ha contribuido a mantener la estabilidad macroeconómica. Suya, ¿cómo cuántos miles de millones se han evitado robarse de ahí? Por acumulé, calculo, en promedio, por ejemplo, los últimos 10 años, más o menos 200 mil millones, 150, 200 mil millones de pesos. Yo no tengo idea de robo, pero por lo menos de no transparencia. Pero, que es lo que uno puede hablar, de no transparencia. Usted dijo ahorita en la gaveta de los funcionarios. Bueno, pero la gaveta, porque ese realmente era así como se manejaba. ¿Y si estaba en la gaveta? Perdón, es una caja chica. Claro. Y la caja chica usted la pone en la gaveta. Claro. Porque eso constituye una caja chica de los funcionarios. Así era como se manejaba, de forma discrecional. Esa es la necesidad de constituir la cuenta única del Tesoro. Mire, don Luis, los organismos internacionales están proyectando. Primero, dicen que República Dominicana cerró la economía en 2.3, ahora en el año 2023. Y ayer el Banco Mundial publicó que se proyecta un crecimiento de 5.1% en el 2024. Pero al mismo tiempo se publicó hace varios días, y usted lo citaba tangencialmente, la preocupación de la calificadora de riesgo Standard & Poor's de que República Dominicana necesita una reforma estructural lo antes posible. Y algunos sectores han planteado que debe hacerse pasado el proceso electoral para evitar que esto se pierda durante la campaña electoral en la que estamos sometidos en estos momentos. Esa reforma, don Luis, ¿qué debe contemplar? Déjeme contarle, porque no estamos adelantando mucho. Sí. Estamos muy adelantados, obviamente, de eso. Hablemos primeramente de la economía política de la reforma, sí, que es el primer paso. Uno, escuché un comentario a propósito de Dani Alcántara en el programa que le antecede a ustedes, sí, temprano en la mañana. Hoy mismo. Sobre el tema, sí, hoy mismo, sobre el tema de el contenido, el discurso de los candidatos en la actual campaña electoral. Y yo reflexionaba cuando escuchaba a Dani sobre el tema de los desafíos que enfrenta la República Dominicana. O sea, lo que uno espera de los candidatos es que ellos planteen cuáles son los desafíos que tiene el país a corto plazo y cómo realmente ellos piensan enfrentar esos desafíos. Entonces, uno de los desafíos que se han identificado, hay una coincidencia, yo diría, hay un consenso generalizado entre los economistas de la necesidad de hacer una reforma fiscal. Creo que eso no se discute. Ahora, yo le voy a decir a usted, antes de discutir el problema de qué debería de tocarse, el tema de economía política
inherente no solamente a esa reforma, a todas las reformas que hay pendiente en el país. Miren, ¿qué es economía política? Economía política no es más que la interacción, en términos coloquial, para que el público pueda entender, no es más que la interacción que se da entre las instituciones políticas, sean los partidos, sea el Estado representado por el gobierno, sean los poderes del Estado y cualquier otra institución política con los grupos de intereses económicos. Esos grupos de intereses económicos pueden ser gremios empresariales, pueden ser gremios profesionales, pueden ser sindicatos, pueden ser incluso asociaciones de vecinos y así sucesivamente. Esa interacción que se da entre ambos grupos tratando de incidir en la economía y en la política es lo que se conoce como economía política de los procesos, en este caso de los procesos de reforma. Entonces, si nosotros pensamos que hay que hacer una reforma fiscal el próximo año, lo primero que hay que pensar es si el gobierno que surja de las elecciones va a tener el suficiente mandato, apoyo popular para aprobar la reforma. Segundo, si será posible generar consenso, el acuerdo con las fuerzas políticas de oposición, dependiendo de la correlación de fuerza que surja de esas elecciones, para lograr el apoyo necesario para poder pasar una reforma fiscal. No discutimos, fíjense que yo no estoy discutiendo sobre la pertinencia de la reforma. Yo estoy hablando de otras consideraciones. Y entonces, cuando uno mira eso, uno dice, bueno, habrá que esperar que pasen las elecciones y yo conozco los colegas de las calificadoras de riesgo y obviamente ellos hablan siempre en el ámbito del deber ser, de lo que debe hacerse de manera correcta. Pero uno ya que tiene experiencia de Estado sabe que eso es más complejo, que no es solamente identificar lo que debe hacerse, sino cuáles son las condiciones políticas y sociales que hay que crear para que eso pueda llevarse a cabo y que se lleve a cabo de manera correcta. Entonces, como ustedes ven, el tema no es comenzar a identificar qué debe hacerse en términos ideal, que se va a hacer, en algún momento se va a plantear. El tema es luego cómo los grupos de interés van a comenzar a incidir para que eso que se plantea idealmente, lo que debería hacerse, que es una cosa muy sencilla. Usted me pregunta a mí, ¿qué debe de hacerse? Y yo le digo, pero lo primero es que nosotros tenemos un problema de inequidad en términos distributivos que venimos arrastrando desde hace años. Tenemos un problema de pobreza y de extrema pobreza que se agravaron con el tema del COVID. Y nosotros deberíamos de considerar si nosotros vamos a seguir con un esquema recaudatorio basado en la tributación directa o en la tributación indirecta. La tributación directa sería que nosotros tomáramos y aumentáramos la contribución del patrimonio, del ingreso en la recaudación, o que la otra vía sería de manera indirecta a través del ITEVIS y otros impuestos selectivos al consumo, y entonces nosotros incrementar la base o incrementar las tasas. Las tasas están en el promedio o ligeramente por encima del promedio de América Latina, de manera que no tenemos muchas oportunidades, y lo otro sería ampliar la base. Ahora, ampliar la base, Reyes, tiene un problema, porque cuando estamos hablando de ampliar la base del ITEVIS, lo que estamos hablando es ponerle ITEVIS al arroz, a la habichuela, a la educación, a la salud, al transporte. Entonces, ya sabe por qué introduce el tema de la economía política. Claro, pero mire, pero antes de que avancemos a otros aspectos, usted ha dicho algo interesante, y es lo complicado que puede ser para el que resulte electo, tomando en consideración que quizás no tenga el control del Congreso para impulsar esas acciones, pero no pudiéramos, actuando con todas las responsabilidades que hay que actuar, sobre todo tomando en cuenta las advertencias que nos hacen los organismos internacionales y que ustedes los economistas lo plantean, no pudiéramos impulsar ahora en la campaña el compromiso de los candidatos presidenciales a través de un pacto como se hizo cuando el 4%. Nadie va a cargar con esa responsabilidad política. Yo no lo he visto en ningún país del mundo. ¿Cómo va a ser? En ningún país del mundo yo he visto que antes de eso se cargue. Posteriormente habrá que ver si se crean las condiciones, pero ese es el desafío que hay. Son las condiciones, el desafío que hay, Reyes, es ese. Ya eso depende del gobierno. El gobierno se ha ocupado de crear las condiciones para eso. Porque ese es el desafío de un gobierno. Pero hablamos del país, hablamos del país.
Pero ¿Y ese- entonces dónde está el interés obviamente, general? Obviamente, el primero que deba muestra de eso es el gobierno. Don Luis. No, pero me refiero a todos, don No, no, Luis. pero yo no, es que no estamos diciendo, yo no estoy diciendo que Pero no. primero el Yo gobierno. estoy diciendo, oiga, Beto, que Las el primero condiciones. que debe dar muestra y que crear las condiciones para eso Ya. es el gobierno. Pero ¿cuál Si un es? gobierno tiene conciencia de que ese es su desafío, yo estoy consciente que tengo que hacer una reforma porque tengo que pasarla. Yo con tiempo debo comenzar a crear las condiciones para ello. ¿Cuáles son los actores que yo debo llamar? ¿Cuáles son los actores que deben de influir en eso? Yo debo comerme de acercarme, de tener un acercamiento. Yo tengo que moderar incluso mi discurso. Yo tengo que saber cómo yo voy a manejar esa situación porque posteriormente yo lo voy a necesitar posiblemente sentado en la misma mesa. Pero está- Porque y sobre todo, y si yo termino en una situación donde termino yo meto donde pierdo el control del Congreso, o por lo menos la situación en el Congreso es suficientemente compleja para no garantizarme el apoyo, digamos, de una reforma compleja como esa. Pero eso está, don Luis, está estipulada en la Estrategia Nacional de Desarrollo. O sea, la reforma está en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Nadie ha querido enfrentarla por las implicaciones y las consecuencias que tiene, pero bueno, habrá que esperar que pase el proceso electoral porque nadie lo Así mezcla. es. Nadie Nadie lo mezcla. mezcla un tema con el Don otro. Luis. Pero mi pregunta, escúchame, Wendy, mi pregunta es sobre el presupuesto de este año. Imagino que usted lo ha podido Sí, sí. observar. Entonces, me gustaría saber, en términos proporcionales, cómo ha visto usted el tema de gasto corriente y el tema de gasto de capital. ¿Qué le parece la distribución hecha por el gobierno? Mira, el gobierno, yo creo que es su interés, como sería el de cualquier gobierno, aumentar el gasto de inversión. Sobre todo porque hay un problema, hay que relanzar la economía. La economía ha venido creciendo a tasas muy bajas. Y de la única manera que vamos a retomar las tasas de crecimiento que tuvimos en el pasado, una de ellas es si el gobierno logra aumentar la inversión pública y la otra es que el Banco Central logre bajar la tasa de interés, que es un problema que no depende del Banco Central. Entonces, en realidad, lo ideal hubiese sido que el gobierno hubiese tenido mayores posibilidades de hacer una política de gasto expansivo, de aumentar el gasto, para poder estimular la economía y entonces tener mejores resultados que ese crecimiento que nosotros registramos el pasado año. Si no hacemos eso este año, entonces podríamos enfrentar una situación donde sí, la economía yo creo que va a crecer un poco más que el año pasado, pero entonces habría limitaciones. Habría limitaciones porque el Banco Central no puede bajar la tasa de interés, digamos, no depende de ello, está condicionado al tema de la tasa de interés del Banco Central de los Estados Unidos, de la FED. Y la FED ha anunciado que posiblemente no va a comenzar a bajar las tasas hasta mediados de año. Y entonces eso plantea problemas, aunque uno dice 4 o 5%, hay cosas que uno sabe que tiene que calibrar, que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, cuánto va a ser el crecimiento de los Estados Unidos, porque la economía dominicana, el crecimiento está íntimamente vinculado al crecimiento de Estados Unidos, y también cuánto sería, cuándo la FED comenzaría a disminuir las tasas de interés para darle margen a que el Banco Central pueda bajar la tasa de interés, y cuánto el gobierno podría incrementar el gasto de inversión, sobre todo en los primeros meses del año, para darle impulso a la economía y entonces que luego la inercia económica pueda seguir propiciando el crecimiento. Volviendo un poquito detrás, don Luis, cuando usted hablaba de lo que tiene que integrar, los temas que deben de verse en una reforma tributaria, ¿no? Hemos escuchado mucho a algunos expertos hablar que uno de los temas que se debe de tomar en cuenta son las exenciones tributarias y los fiscales y los sectores aquí que están exentos del pago de impuestos. Pero eso podría complicar el consenso político-económico que se necesita para la reforma. ¿Cómo evalúa usted eso? Pero ahí está el problema, porque al final hemos hablado, sí, de eso que dice, pero que el 90%, señores, de esas exenciones que usted hace referencia, que nosotros tenemos un nombre técnico que no viene al caso ahora, pues, tomémoslo como exenciones fiscales. ¿Cuál es el nombre? No, No, él es muy discreto. no, porque eso no, porque nosotros no, porque eso es un nombre técnico que se conoce, eso no, ok. no tiene mayor implicaciones de eso. Ok. Lo que pasa es que hay que explicarle aquí. Para que obviamente, la eso, gente no para que la gente pueda entienda. entender eso. Economía Mírame, para no economistas. el 90%, que hay que hacer un esfuerzo para uno venir aquí y tratar de hablar en un lenguaje más llano.
nosotros llamamos eso gasto fiscal. Pero si yo le digo gasto fiscal a la gente eso no va a entender nada. Sí. Entonces, Ni la gente ni gasto nosotros. tributario, perdón, gasto tributario, pero gasto tributario no va a entender eso. Hablen Pero si yo le hablo hablen en eso, que son dominicano, exenciones fiscales, la gente va a entender, como ella dice. Entonces, el 90% de esas exenciones son 3 partidas. La mayor de ellas, 50-60%, es ITEVI. ITEVI a sectores que sencillamente están exentos por ley. Educación, salud, transporte y así sucesivamente. Otro porcentaje importante lo representan las zonas francas. Y entonces, y el otro ¿Y importante, turismo porcentaje no tiene exenciones? importante, Turismo no tiene exenciones. turismo también tiene exenciones, pero eso también son bajas, Sí. son relativamente bajas con Bajitas. relación a las otras partidas. Es Bajitas, una de las son- partidas son bajitas, importantes, Pero gana pero, mucho cuarto, don Luis, ¿eh? pero ya es Vamos otro dejando de tema, cosas, ya es gana otro tema, Gana es mucho otro dinero, tema. mucho dinero gana, mucho. Pero es otro tema. En dólares, don Luis, ¿eh? En Pero, dólares, muchos millones gana. pero no se computa Ah, ok. dentro de esas exenciones Está bien. así, Ok. así en los términos. Yo entiendo lo que me está diciendo, Usted lo pero entiende yo lo bien. entiendo, pero eso Vamos a hablar en dominicano. es que ese es otro tema, porque Ok, tendremos ok. que salirnos entonces de lo que estamos que abordando turismo, ahora. que turismo, por eso llevan la paca. Entonces, posiblemente eso haya que revisarlo en una reforma. Ok. Pero el tema es Que se que, atrevan. como ustedes ven, cada uno de esos sectores Ujú. tiene su grupo de interés. Y entonces a eso era que me refería. Yo decía, bueno, la economía política de este proceso es un proceso complejo, porque al final, ¿a quién le vamos a cargar entonces el costo de la reforma? A los más pobres. Le vamos a aumentar el arroz y la habichuela. ¿De eso es que se trata? Vamos, miren, a aumentar, le vamos a poner ITEVI al azúcar. Y así sucesivamente. Y vamos entonces a Deberían encarecer el ponérsela costo de la canasta. El azúcar hace bastante daño, don Luis. No estaría mal ponérselo porque... No, al final podría, óigame esto, al final podría ser que se llegue a un consenso, porque eso tiene sus Pero hay implicaciones. diferentes vías, De don usted Luis. ponerle, perdóneme, un ITEVI diferenciado, Ujú. un Pero- ITEVI diferenciado bajito, para obligar a tributar por eso y evitar la evasión, que fue lo que debimos de haber hecho posiblemente hace mucho tiempo. Y una vez usted evita la evasión del ITEVIS, también está evitando la evasión del impuesto sobre la renta, porque lo obliga a tener que declarar la venta.